esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo veníamos tratando el estudio del libro de los números de Pablo Hoff en perspectiva de Pablo Hoff, que es nuestro autor guía. Y en un primer momento pues él lo que va a hacer luego de lo que hemos venido tratando es hacer como una distinción de lo que va a ser el peregrinaje de Cáez a Moab y narrar un poquito como lo que empieza a ser los 40 años en el desierto. Es importante que veamos pues estas tres etapas que las conocemos y que sabemos que son importantes, que fue la exploración de la tierra prometida a través de dos espías, donde recordamos hizo parte Caleb y Josué. En un primer momento pues de la exploración pues se inicia con la orden de Dios dada a Moisés para que se envíe un jefe de cada tribu y para que se pueda hacer como esa exploración. Su misión principalmente era ver pues las posibilidades de la conquista respecto al territorio, haciendo una valoración de lo que allí había, de los moradores, ¿cierto? De todas las cosas que allí había, si era fructífera la tierra como se los había prometido Dios, etcétera, etcétera. Bueno, con el regreso, sí, con el regreso de los exploradores, no hay ningún problema, pero el conflicto se arma después, ya que pues algunos de ellos informan que la tierra es muy fértil, pero que es también una tierra que mata y que devora a sus habitantes, lo cual pues alarma, entra una confusión, viene una rebelión, perdón, y luego posteriormente se lleva a una intercesión y a un castigo que va a ser pues importante porque es Dios también consumiendo en parte a la generación de rebeldes antigua que no debería entrar a la tierra prometida, entre ellos pues Moisés y Aarón. Eh, en, en el capítulo 14 entramos pues a una etapa de un ataque imprudente donde se intenta tomar la tierra en Canaán, pero esta no es apoyada por Dios ni fue dirigida por él. Entonces ahí en esta oportunidad ellos son vencidos por los amalecitas y los cananeos, el pueblo de Israel es vencido. Entonces lo que Dios quiere enseñar a través del desierto son tres cosas que yo definí así parafraseando como el texto, ¿sí? En un primer momento aprender a ser libres y confiar en Dios. ¿Por qué? Porque pueden ser libres, pero tienen que confiar plenamente en Dios y saber y tener la certeza de que es Dios el que los va a direccionar, es Dios el que los va a decir en qué momento tienen que hacerlo, no es cuando ellos quieran o no es cuando ellos consideren. Y por eso mismo siguen estas dos aclaraciones, que es aprender a recibir la palabra de Dios en el momento, obedecerla en todos sus estatutos, en todo lo que él en todos sus liderazgos, que nuevamente el liderazgo va a ser atacado más adelante por algunos sacerdotes que lo que quieren es poner en tela de juicio el sacerdocio de Aarón y también vivir en intimidad con él, porque si se vive en intimidad con él va a ser fácilmente guiados por Dios, van a ser fácilmente llevados por él y pues no van a ser vencidos. Me pareció importante destacar el desierto como una figura teológica donde Jesús también fue tentado, ¿cierto? Y donde se hace como una remembranza de la experiencia de lo que él vivió en el desierto el pueblo de Israel, ¿cierto? Es importante destacar que si Jesús fue tentado, nunca se rebeló ni desobedeció la palabra, cosa que como enseñanza de que el pueblo sí lo hizo en parte y que también el desierto es un lugar de prueba que hoy conocemos como prueba, como de tentación, como estamos pasando un momento difícil, pero también es un tiempo donde Dios sale al encuentro. Recordemos dos oportunidades específicamente donde Dios sale al encuentro en el desierto. Primero, cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿cierto? Eso lo hace en el desierto, donde se abren partes de animales y Abraham pasa por ellos y Dios hace un pacto con él eh, de ser padre de gran multitudes. Es importante que entendamos también que si en parte el desierto es un lugar de tentación, también Dios
nos va a sustentar y también Dios es quien sale al encuentro. En una segunda oportunidad recordemos que Moisés también fue llamado en el desierto a través de la zarza ardiente, que está en el libro de Éxodo. Entonces es entender un poquito el desierto, sí, como esa figura teológica para nuestros días y todo lo que allí pasó el pueblo de Israel. Pasamos entonces al capítulo 15, donde pues hay unas leyes cultuales importantes y donde Dios se demuestra que Dios es un Dios de pactos, que no incumple sus promesas, que a pesar de la rebeldía de su pueblo, que en muchas ocasiones lo deshonró, ¿cierto? Él cumple sus promesas, así sea entrando a una nueva generación a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios en Números 15:39, no sigan los caprichos de sus corazones y de sus ojos, porque lo que Él quiere enseñarles, como lo mencionaba anteriormente, es a depender completamente de Él, a que ellos no confiaran en sus propias fuerzas, que si sabían pelear, que si sabían moverse en la guerra, si sabían un montón de cosas militarmente, eso no les iba a ser suficiente si no tenían a Dios con ellos. Entonces por eso se establecen todo este tipo de leyes para hacer cada vez más importante la dependencia de Dios en todo lo que Él les dijera. Es importante también, ¿cierto? En este punto, pues entramos ya a las prerrogativas de los sacerdotes en el capítulo 16, que especialmente Coré, Datán y Abirón, ¿cierto? Lo que quieren es como abolir el sacerdocio de Aarón y ocupar ese lugar. Dice entonces Pablo Hoff, quien sea el sacerdote elegido debe ser capaz de ofrecer el incienso a Yahvé. Será él quien decida quién es el legítimo sacerdote. Entonces, una vez más, ¿cierto? Se recalca que es Dios quien pone líderes y que vemos, como vimos anteriormente, las murmuraciones, las tres murmuraciones que hubo en el libro de los números y en los tres altercados que hubo ahí con ellos. Es importante entender que Dios siempre a quien Él escoge para su liderazgo lo va a respaldar en todo momento. Por eso es que estos tres sacerdotes, especialmente Core, son destruidos y consumidos por la gloria de Dios, con todos sus seguidores. Entonces esa es la confirmación una vez más de que Dios fue quien eligió a Aarón como el sumo sacerdote en el capítulo 17. Y tenemos aquí dos cosas muy importantes, lo que son las láminas de metal, porque al Dios consumir a Coré y a estos otros dos sacerdotes y a todos sus seguidores los convierte en láminas de metal. Y ya vamos a ver por qué. Y también destacamos la vara de Aarón que encontramos también allí en la diapositiva. Primero, las láminas de metal como una lección, como una prevención de que el pecado y la murmuración están en contra de Dios. Y la vara que representa que Dios le da autoridad a Aarón y lo va a seguir respaldando en su ministerio. Entonces es importante que entendamos como el castigo pedagógico que Dios hace a su pueblo. Si los convierte en láminas de metal y si van a quedar ahí en el tabernáculo de la reunión, es para darles una lección al pueblo y para prevenirlos de que el pecado y la murmuración en contra de Dios no lleva a nada bueno y que siempre que vayan a hacerlo piensen dos veces antes de hacerlo o antes de cuestionar un liderazgo impuesto por Dios. Entonces esa parte es interesante porque de allí en adelante, aunque hay algunos altercados, parece que digamos que esta confirmación de Aarón va a ser importante para el pueblo porque allí como que entienden que la murmuración no los va a llevar a nada bueno y es cuando medio empiezan a avanzar en el peregrinaje, lo que hablábamos hace 8 días con el pastor, de que es importante entender que la murmuración detiene, de que la murmuración no deja avanzar y es claramente lo que Dios quiere reconfirmar a través de consumir y de pues dar un castigo ejemplar a estos que se levantaron en contra de el liderazgo de Aarón. A partir de eso, entonces, delega a Dios unas obligaciones para los sacerdotes y levitas que están bien descritas en el capítulo 18. Entonces, ¿cuál es la labor? O sea, aunque son importantes, eh, la labor del sacerdote es mucho más sagrada en el sentido de que solamente él podría encargarse del santuario y de las cosas
más sagradas del altar. Entonces, en este punto, los levitas son acompañantes del servicio, pero no pueden hacer ciertas cosas hasta cierto punto, no pueden acercarse ni al santuario ni a las cosas más sagradas del altar, como también resaltando un poco la labor del sumo sacerdote, que debía ser muy avalada por Dios. Recordemos que pues en la rebelión de Coré y de todos sus seguidores, pues ellos también ofrecieron incienso, hicieron holocausto, hicieron pues los rituales necesarios, pero Dios no fue agradable esto ante Dios porque Dios no los estaba respaldando. Entonces Dios no recibió ese sacrificio. Las aguas del Meribá y el castigo de Moisés y Aarón, pues es un relato paralelo al del Deuteronomio, donde Moisés golpea con furia la peña para que salga agua y Dios lo castiga a él y a su hermano con no poder entrar a la tierra prometida. Ya estando pues los israelitas en Cádiz, ya habían abandonado el Sinaí, pues lo que viene ahora en adelante es una serie de victorias de Dios sobre los enemigos, porque por fin entienden como la lección, ¿sí? ¿En el qué sentido? En que tienen que depender de Dios, en que tienen que estar con Él, y también disminuyen de ahora en adelante un poco las murmuraciones. Eh, esta forma pedagógica de Dios de convertir a aquellas personas en láminas de bronce y que estén allí en el tabernáculo como para recordarles, que piensen como dos veces si quieren convertirse o recibir un castigo similar, es importante, y considero que fue importante para el pueblo porque entendió también esta otra lección. Edom pues no permite el paso, y es importante porque en los versículos del 14 al 21 Moisés los llama hermanos a los edomitas, y es porque Edom es un descendiente de Esaú, hermano de Jacob. Entonces, eh, finalmente al reconocer como esa hermandad, los dejan pasar, los sitian un poco al sur, pero los dejan pasar finalmente. Pero cabe destacar que lo que son el pueblo de los edomitas, de Arad, los amorreos, Basán y los moabitas van a ser enemigos históricos de Israel, y que tal vez van a ser importantes más adelante y en otros libros, por ejemplo en el Deuteronomio. Finalmente muere Aarón en el capítulo 20. Eh, como ya Dios lo había dicho y como ya Dios lo había prometido, él no iba a entrar a la tierra prometida, pero el relato lo destaca en un monte. Al hacer eso, lo que quiere decir es que Dios lo recibió, que fue de agrado a Dios, y, y que Dios estuvo con él también en su muerte. Entonces, pues es en parte bonito porque a pesar de que Aarón tuvo algunas fallas durante el libro de los números, como ya lo habíamos visto, que murmuró en contra de su mismo hermano y que además hizo a su pueblo caer respecto al becerro de oro y todas estas cuestiones que ya conocemos, pues Dios resalta su labor al ponerlo en un monte y que su muerte haya sido ahí, así como la de Moisés también. Entonces, también importante destacar que su ministerio se pasa a Eleazar, que es su hijo, ¿sí? Y es un símbolo al ponerle las vestiduras de su padre, como que Dios les está pasando a ellos el liderazgo. Entonces, hasta hoy vimos hasta el capítulo 20, nos restarían aproximadamente unos 15 capítulos para poder hacer o completar el número de capítulos, pero vamos a dentro de 8 días a intentar hacer, digamos que ya un resumen del libro, de las enseñanzas y líneas teológicas que más se destacan dentro del libro. Muchas gracias.